Saludos a todos, muy bienvenidos a nuestra sección de lectura, hoy con el documento 122 de nuestro libro de Urantia. Vamos entonces a tener un momento para colocar El- esta actividad en ah, presencia de nuestro Padre. Muy bien, pues entonces los dejo con Flor para dar inicio a la lectura. Adelante, Flor. Muchas gracias. Bien, documento 122. El nacimiento y la infancia de Jesús. Sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país del autootorgamiento de Micael y especialmente el por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados, preparado por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último auto-otorgamiento. Posteriormente a esta decisión, Gabriel visitó personalmente a Urantia y como resultado de su estudio de los grupos humanos y de realizar una encuesta sobre las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes, decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza del auto-otorgamiento. Cuando Micael aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión de familia de los 12, seleccionada entre las órdenes más altas de las personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Al finalizar esta comisión su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe nominando a tres posibles parejas que, en opinión de la comisión, eran igualmente favorables como familias del autootorgamiento para la proyectada encarnación de Micael. De las tres parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Posteriormente compareció ante María, dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño auto-otorgador. Es muy interesante en esta introducción algo que hemos comentado en algún otro momento, de que si Micael pudo haber escogido entre los muchos mundos o en algunos con alguna característica específica. Y conversando con Carlitos, llegamos al acuerdo, porque ahí lo dice, escogió un mundo entre los mundos segregados, o sea, escogió un mundo donde su tarea, él sabía que por efectos de la rebelión sería más difícil. Y claro, quizá el grado de dificultad podría brindar un mayor resultado o un mejor resultado. Bueno, ya lo vamos a ver a lo largo de la cuarta parte. Entonces, es esta introducción. De momento le voy a pasar la palabra a quien hoy tengo el gusto de tener aquí después de mucho tiempo, Laurita. Adelante, Laurita, todo tuyo el micrófono. José y María. José, el padre humano de Jesús, Joshua ben Yosef, era un hebreo entre los hebreos, aunque llevaba muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores. Las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham y por intermedio de ese venerable patriarca a los sumerios y noditas y a través de las tribus sureñas del antiguo hombre azul hasta Andón y Fonta. David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba el origen de José directamente a Adán. Los antepasados inmediatos de José eran obreros, constructores, carpinteros, albañiles y herreros.
José mismo era carpintero y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de gente común, apareciendo de cuando en cuando personalidades destacadas, cuya actuación se había distinguido durante la evolución de la religión en Urantia. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas tales como Amón, Temar, Ruth, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rata. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes, o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte pero común, dando de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión. Desde un punto de vista racial, no es plenamente apropiado considerar a María como judía. Era judía por cultura y creencia, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia, o sea que su herencia racial era más heterogénea que la de José. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado autootorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común, para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por esto, Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres del autootorgamiento. Bueno, a mí hay una cosa que me parece preciosa en este numeral y es que resume lo que Jesús quiso hacer cuando vino a este planeta, ser un hombre común, para que poder ser ejemplo de vida. Él era nuestro ejemplo de vida, era y es nuestro ejemplo de vida. Entonces, ¿cómo podía ser de otra manera si no era un hombre común y corriente, como dice el texto? A mí eso me parece precioso, nos da una visión muy clara. Claudio. Muy buenas noches a todos. No, lo que quería comentar es, o sea, qué maravilloso la capacidad que tienen los seres superiores, no, no digo los ángeles, en este caso Gabriel es algo mucho más que un ángel, pero los seres superiores en sí de conocer eh, a tal punto la genealogía de una persona. ¿Sí? O sea, nosotros, ¿qué podemos conocer? Nuestro bisabuelo, quién fue nuestro tatarabuelo, o quizás un par de generaciones atrás. Pero acá cuando está hablando de cientos de generaciones hacia atrás de lo que tenía tanto María como tenía José, ¿no? Y bueno, eh, más allá de la capacidad o no que pueda llegar a tener, bueno, cuán importante que era para ellos el ADN que iba a tener entonces también Jesús para poder seleccionar a sus padres. Era ese el comentario, nada más. Gracias. Sí, lo que me Ahora, sorprende a mí de la parte de esta historia, es cómo eh, todos estos seres superiores pudieron tener toda la información. Vino Gabriel aquí a la Tierra a hacer una encuesta personalmente, ¿no? Y de esa encuesta, de ese resultado, seleccionó a tres familias. Y siempre he tenido la curiosidad de quiénes podían haber sido esas otras dos parejas, ¿no? Si, por ejemplo, hubiesen estado en el mundo islámico, por decir algo, tal vez en la China,
cómo hubiese sido el desarrollo de la humanidad, ¿no? Eso. Muy bien, gracias. Bueno, pues, ¿tenéis algo más que aportar? ¿Algún comentario? En cuanto a las parejas, yo creo que las otras dos sí eran judías también, porque ya se había seleccionado tanto el planeta como la región donde iban a ser Jesús, nada más como una aclaración de que, pues no sabemos quiénes van a ser. Estuviéramos hablando de otras personas, ¿no? Pero sí, más adelante sí establecen que Gabriel seleccionó y pues atinadamente esta pareja por las características, pero sí había como una tercia ahí, pero yo creo que los tres eran Palestina. de Palestina. Gracias. Octavio, Siller, Buenas tardes, hermanitos. hola, buenas tardes. Yo también pienso igual porque el documento dice que ya habían seleccionado a los hebreos. Entonces, dentro de los hebreos, yo creo que vinieron e investigaron a 3 familias. Pero no debemos de olvidar que hay ángeles que llevan nuestro registro. No se recuerdan, son los serafines o no sé, pero unos de esos. Entonces, eso de alguna manera ayuda porque pues, hay una bitácora donde pues, se lleva un registro y me imagino que de ahí tomaron información. Y también hay un trabajo previo que se hizo, yo creo que para elegir por eso eligieron a los hebreos, ya que Melquisedec fue enviado con anterioridad y trabajó con Abraham. Y todos los judíos y los hebreos pues vienen de esa línea. Entonces quiere decir que de alguna manera sirvió todo ese trabajo previo para que los hebreos tuvieran esta oportunidad, ¿no? O esa selección de haberlos tomado en cuenta. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Siller. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, pues entonces le pasamos el micrófono a Marlene. Gracias, Laurita. Buenas noches. 2. Gabriel se aparece ante Elizabeth. En verdad, el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote judío y su madre, Elizabeth, pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús. Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. A fines del mes de junio del año 8 a.C., unos 3 meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María, y dijo Gabriel: mientras tu marido Zacarías oficia en el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del libertador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor, el del Maestro Divino, y que tú llamarás a tu hijo Juan. Crecerá dedicado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la madurez, alegrará tu corazón porque llevará muchas almas a Dios, y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu parienta María será la madre de este hijo de promesa, y yo también me apareceré ante ella. Esta visión asustó mucho a Elizabeth. Después de la partida de Gabriel, le dio vueltas y más vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando detenidamente sobre las palabras de este majestuoso visitante. Pero no mencionó nada a nadie, sino a su marido hasta principios de febrero del año siguiente, fecha en que visitó a María. Elizabeth no reveló este secreto a su marido inmediatamente, sino tan solo 5 meses más tarde, cuando le contó la historia de la visita de Gabriel. Zacarías la consideró con escepticismo, dudando de toda experiencia por varias semanas. Solamente comenzó a creer a medias, aunque sin demasiado entusiasmo, en la visita de Gabriel a su esposa, cuando ya no pudo dudar de que ella estaba encinta. Zacarías estaba grandemente perplejo y confundido por el embarazo de Elizabeth, aunque a pesar de su propia edad avanzada, no dudaba en la virtud de su esposa.
Unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan, Zacarías tuvo un sueño impresionante y entonces pudo convencerse de que Elizabeth daría a luz un hijo del destino, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Gabriel hizo su aparición ante María a mediados de noviembre del año 8 a.C., mientras ella estaba trabajando en su casa en Nazaret. Más tarde, cuando María supo sin lugar a duda que iba a ser madre, persuadió a José que le permitiera viajar a la ciudad de Judá, más de 6 kilómetros en las colinas del oeste de Jerusalén, para visitar a Elizabeth. Gabriel había informado a cada una de estas futuras madres de su aparición ante la otra. Naturalmente, deseaba encontrarse, comparar sus experiencias y hablar del futuro de sus hijos. María permaneció con esta, su prima lejana, por 3 semanas. Mucho hizo Elizabeth para fortalecer la fe de María en la visión de Gabriel, de modo que ésta regresó al hogar más plenamente dedicada a su misión futura de madre del Hijo del Destino, a quien muy pronto daría a luz, presentándose al mundo un bebé indefenso, como cualquier otro, común y normal del reino. Juan nació en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año 7, 5 meses antes de Jesús. Zacarías y Elizabeth tuvieron un gran regocijo con la llegada del hijo, tal como Gabriel había prometido. Al 8.º día, cuando presentaron al niño para la circuncisión, lo llamaron formalmente Juan, así como se les había mandado. Un sobrino de Zacarías ya había partido para Nazaret para entregar a María el recado de Elizabeth, la buena nueva del nacimiento de un hijo, cuyo nombre sería Juan. Los padres aleccionaron a Juan desde su más tierna infancia para que supiera de su destino, que su destino consistía en ser un dirigente espiritual y un maestro religioso. Y el terreno de su corazón siempre respondió a la semilla de esa idea. Aun cuando niño, se le encontraba frecuentemente en el templo durante los oficios de su padre y profundamente le impresionó el significado de todo lo que veía. Qué lindo documento, ¿no? Cómo nos abre la mente, cómo nos despeja y nos aclara tantas dudas que teníamos con respecto a lo que veníamos pensando y nos habían inculcado desde de toda la vida por la religión. ¿Algún comentario, alguna opinión al respecto? Sí, yo quisiera comentar lo siguiente, hermanita. A mí me llama la atención como si Juan iba a tener la misión de ser un precursor de Jesús y entendiendo por precursor aquella persona que hace posible la misión de algo o de alguien, en este caso de Jesús, y también se encargan de anunciándolo. ¿Cómo es que, no sé, no quiero pensar que les falló, pero me llama la atención porque son 5 meses de diferencia. Yo Sí. hubiera esperado que le hubieran dado un poquito más de tiempo a Juan para preparar un mejor camino. A lo mejor esa falta de previsión o de, ¿De no sé, tiempo para prepararse? sí, yo simplemente son 5 meses y casi eran de la misma edad. Entonces yo hubiera esperado a lo mejor por lo menos unos 2 años antes para que pudiera haber sido un mejor trabajo. La prueba está que Juan de alguna manera hizo su chamba, pero no adecuadamente, tuvo algunas fallas. Ese nada más sería mi aporte. Gracias. Sí, lo que quería hacer un comentario sobre lo respecto a lo que dijo Octavio. Eh, Así como dice el documento, desde muy niño, o sea, los padres de Juan entrenaron a, a que él se dedicara a Dios. De hecho, Juan el Bautista fue un nazareo, no nazareno, nazareo, que es una especie de, no sé si llamarlo secta o comunidad, que se dedican solamente así también a, a cuidar ganado, a atender a Dios, y
se alimenta, me acuerdo que decía que se alimentaba de langostas y cosas así, y durante mucho tiempo fue así. Era un admirador de Isaías, y se vestía también muy parecido a él, con, eh, con cueros, un cinturón grande. O sea, él se preparó quizás mucho antes de lo que fue, digamos, el momento en que Jesús comenzó su trabajo. ¿Sí? O sea, eso no quiere decir que Jesús no se iba preparando, ¿sí? O sea, pero Jesús tuvo una fecha, digamos, de arranque de vida pública. Pero Juan, durante mucho, mucho tiempo atrás, él ya estaba dedicado plenamente a lo que era Dios. Gracias. Gracias, Claudio. Waldemar, Sí, sí, no, nada más para aclarar de que la diferencia de esos 5 meses es nada más del nacimiento entre uno y otro. sí, Se correcto. llevaban 5 meses de diferencia, pero cada quien hizo su labor aparte, Jesús preparándose, como decía Claudio, pues Juan de su manera, y más adelante lo vamos a ver, pero no recuerdo qué tiempo predicó Juan antes de ser arrestado y que lo mataran. Cuando Jesús empezó su ministerio, ya Juan ya tenía un tiempo predicando, que no, de una manera no tan como debía ser, pero él con las herramientas que tenía, con la información que tenía, él preparó el camino a su manera. La verdad no me acuerdo cuánto tiempo se va a ver más adelante en lo que Juan empezó a predicar, y cuando termina él su labor, empieza Jesús. Entonces, esa diferencia de los 5 meses, pues nada más es en cuanto a que nació 5 meses antes que Jesús. Gracias. yo parto de los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pues con esto cierro. Le doy paso a Laurita para el siguiente capítulo. Gracias, Darlene. La anunciación de Gabriel a María. Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel apareció ante María junto a una baja mesa de piedra y una vez en ella recobró su compostura y le dijo: Vengo a instancias de mi Maestro, a quien tú amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo gratas nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo, y en el momento propicio serás la madre de un hijo. Lo llamarás Joshua, y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie excepto a José y a Elizabeth, tu parienta, ante quien también he aparecido y quien pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien preparará el camino para el mensaje de liberación de que tu hijo sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos los hombres. Y no dudéis de mi palabra, María, pues este es el hogar que se escogió como morada mortal del Hijo del Destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te cobijará. Durante muchas semanas, María guardó el secreto en su corazón, reflexionando a solas sobre esta visitación hasta que estuvo segura de que estaba encinta. Solo entonces se atrevió a revelar estos acontecimientos inusitados a su marido. Al escuchar José este relato, aunque confiaba plenamente en María, quedó muy preocupado y perdió el sueño durante muchas noches. Primero, dudaba de la visitación de Gabriel. Eventualmente, cuando se persuadió casi totalmente de que María había realmente oído la voz y contemplado la forma del mensajero divino, su mente se vio convulsionada al reflexionar sobre cómo podían ocurrir tales cosas.
¿Cómo era posible que un hijo de seres humanos fuera un hijo divino del destino? José no podía reconciliar estas ideas contradictorias hasta que, después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos padres del Mesías. Aunque el concepto judío no presuponía que el libertador esperado fuera de naturaleza divina. Al llegar a esta conclusión importantísima, María se apresuró a visitar a Elizabeth. En el viaje de vuelta, María visitó a sus padres, Joaquín y Ana, sus dos hermanos, sus dos hermanas, y sus padres consideraban con escepticismo la misión divina de Jesús, aunque por supuesto en ese entonces nada sabían de la visitación de Gabriel. Pero María sí le confirmó a su hermana Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Aquí sí que encontramos datos total y absolutamente desconocidos, ¿verdad? Nunca se nos habían dicho estas cosas y la sincronización de los dos eventos de Elizabeth y María, el paralelismo de ambos, a mí me parece súper interesante y algo que nunca había imaginado que podríamos llegar a saber. Aunque a lo mejor la Biblia se ha saltado muchas cosas, a lo mejor realmente tienen más datos de lo que nos han confirmado. Sería importante que algún día apareciera alguno de esos escritos tipo Qumran, ¿no? Que nos aclarara un poco más lo que no nos han dicho. Marcelo, dinos. Sí, bueno, sí, solo comentar y más bien preguntar aquí a este foro. Este es un tema sobre el cual la Iglesia Católica sobre todo se pronuncia y habla sobre la virginidad de María, ¿no? Por eso es la Virgen María. Y efectivamente la interpretación que yo tengo de esta lectura es que efectivamente su embarazo fue sobrenatural, por el motivo por el cual el escepticismo de José de creerle, ¿no? Porque eh, creo que efectivamente María seguramente, o es lo que creo, estaba virgen y por eso es que el alumbramiento fue sobrenatural y el escepticismo de José. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No sé, ¿pero tú crees la virginidad de María? ¿Crees en la virginidad de María? Bueno, por lo que yo entiendo, dice, ¿por qué José hubiese sospechado, hubiese tenido dudas, ¿no? Y se quedó semanas con esa duda sin sueño. Pero porque yo lo he entendido bastante claro. Él dice que no es que desconfiara de ella, de lo que ella decía, porque claro, le está diciendo que le ha visitado un ángel, un ser especial. Vamos, a mí me viene un hijo mío, mi marido, y me dice eso y digo, vamos, estás tonto, ¿eh? Te has colocado tú esta mañana, porque es muy complicado que creas eso. Yo creo que esa es la desconfianza nada más, no Ya. porque Por ella esa fuera parte. virgen. Yo es que eso no lo puedo. No sé los demás, a ver, Claudio Octavo, que están ahí con la mano levantada. Sí, a ver, Marcelo, eh, si te fijas bien en el párrafo que acaban de leer, dice que María había sido concebida un día antes de la visita de Gabriel. O sea, ya había Ujú. sido concebida. De todas maneras, ¿no? O sea, es algo que a mí ya no me cerraba antes de conocer la quinta revelación. ¿Cómo puede ser, sí? Cuando un matrimonio es normal, ¿sí? Que tengan relaciones entre ellos. No tiene nada de malo. O sea, no, imagínate que suponiendo que no es así lo que dice el libro, ¿eh?
El libro dice que María fue concebida el día anterior por su esposo y al otro día fue visitada por Gabriel. No lo mismo que lo que dice la Biblia. La Biblia dice que por gracia del Espíritu Santo. Pero de todas maneras, según la Iglesia Católica, María siguió virgen, ¿sí? O sea, es como que era algo intocable. Y era una familia normal. Era una familia normal, un matrimonio normal. Y un matrimonio normal no tiene nada de malo que tengan relaciones entre ellos. Miremoslo desde ese lado, nada más. Era eso, gracias. Sí, hermanitos, Ahora, buenas tardes. No encontré el documento, pero el libro dice que Jesús fue concebido como cualquier mortal como nosotros. Hay otro documento donde lo certifica. Entonces, de esa manera, hermanito, no tenga duda. Jesús fue como nosotros, como cualquiera de nosotros, concebido por su padre terrenal José y su madre María. Yo creo que si había aquí una duda sería de José por si su mujer hubiera estado con otro hombre, ¿no? Pero ellos ya tenían relaciones y Jesús fue hijo de José, de su padre humano y de María, pienso yo. Ahora a mí me llama la atención también el papá de Juan, porque ella era un hombre mayor, pero creo que nosotros los hombres podemos tener hijos ya no, muy grandes, pero ese sería otro punto. Y hay algo que quiero destacar también, que probablemente también por eso fue escogido el pueblo hebreo, porque si ustedes han estudiado la Biblia en el Antiguo Testamento, hay muchas apariciones de ángeles y de seres espirituales a, a los profetas o a algunos miembros del pueblo de Israel. Entonces, a lo mejor de alguna manera ellos ya están acostumbrados a que se pudiera haber anunciado a Jesús de esa manera, puede haber ayudado, porque yo me pongo a pensar, no tengo yo esa cultura y se me aparece un ser así especial, pues yo creo que hubiera sido un shock muy grande. Y ahí lo toman con mucha naturalidad, porque la cultura de ellos ya tenía esos antecedentes en sus relatos durante la antigüedad. Gracias. gracias a ti. Sí, simplemente tal vez para terminar de aclarar mi pregunta, no era tanto por el tema de la virginidad, en el tema genético, ¿no? Que ¿no? Pueda absorber toda esa capacidad espiritual del espíritu residente de Jesús, ¿no? Era por ese tema que tal vez tenía, eh, eh, no duda, pero sí de que dice que es un misterio al final todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, en el caso, por ejemplo, de Adán y Eva, ellos tenían la misión de darnos una mayor porción para que luego nosotros podamos tener una mayor capacidad, absorber una mayor capacidad espiritual, ¿no? Es en ese sentido. Muy bien, no hay más manitas levantadas. No. Flor. Sí, lo que pasa es que no me parece la manita. Gabriel se le aparece a Elizabeth 3 meses después de los esponsales de José y María. Ajá. Y a María se le aparece en noviembre del mismo año. Esto ya nos indica que ya llevaban 8 meses de casados. O sea, desde marzo, porque si contamos a fines de junio y ya llevaba 3 meses, vete para atrás y en marzo fue que se casaron. Entonces, para noviembre que se le aparece Gabriel, ya llevaban todo ese tiempo de casados, 8 meses. Ahora, los dos niños nacieron con 9 meses de embarazo, según mis cuentas. Y lo que causa conflicto, José lo que no creía era que Gabriel se le hubiera parecido, como bien dijo Laurita, a María, o sea, era algo raro, hasta que lo soñó, lo creyó. Y lo que es difícil para todos de creer, y yo creo que de ahí se derivó el tema de que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, de algún modo puede ser, porque ¿cómo nos explicamos cómo insertan un personaje divino en un embrión que acaba de iniciar siquiera, ¿no? Y en cuanto a la genética, yo creo que él tenía que nacer como un niño común y corriente mortal de este planeta,
pero el detalle es que iba a ir desarrollando como humano de aquí esa habilidad que poco a poco iba a ir desarrollando hasta encontrarse él mismo como el ser divino que es. Y es bien interesante. Bueno, nadie más ha levantado la manita, pues ahora le pasamos el micrófono a Carlos. Carlos, todo tuyo. 4. El sueño de José. José no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz un hijo extraordinario, hasta cierta noche en la cual experimentó un sueño muy impresionante. En el sueño se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas, José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida y su vida será la luz de la humanidad. Primero vendrá a tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar jamás del relato de María sobre la visitación de Gabriel, ni de que su futuro hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. Notemos que la duda que tenía José era del relato de María, de que se le apareció un ángel, no de que estuviera embarazada en cierta forma. En todas estas visitaciones no hubo mención alguna de la casa de David. Nada se dijo que indicara que Jesús estaba destinado a ser el libertador de los judíos, ni tampoco que sería el ansiado Mesías. Jesús no era el Mesías como lo habían anticipado los judíos, sino el libertador del mundo. Su misión era para con todas las razas y los pueblos, no para un solo grupo. José no provenía del linaje del rey David. María tenía más descendencia davídica que José. Es verdad que José tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano, pero eso se debió al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de esa generación de José, siendo un huérfano, había sido adoptado por Sadoc, un descendiente directo de David. De allí que José también fuera considerado como formando parte de la casa de David. Se intentó atribuir a Jesús muchas de las así llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, mucho tiempo después de su vida mortal en la tierra. Durante siglos los profetas hebreos habían proclamado la llegada de un libertador, y esas promesas se habían interpretado por generaciones sucesivas, como refiriéndose a un nuevo gobernante judío que ocuparía el trono de David y que, usando los mismos métodos milagrosos de Moisés, establecería a los judíos en Palestina como una nación poderosa, libre de toda dominación extranjera. También muchos pasajes figurados encontrados en las escrituras hebreas posteriormente se aplicaron erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas para hacerlas coincidir con algunos episodios de la vida del Maestro en la tierra. Jesús mismo negó cierta vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Aún el pasaje que decía, una joven dará a luz un hijo, se cambió por una virgen dará a luz un hijo. Lo mismo ocurrió con los muchos escritos que se refieren al árbol genealógico de José y María, originados después de la carrera terrestre de Micael. Muchos de estas cepas contienen bastante del linaje del maestro, pero en general no son genuinos y no es posible confiar en ellos como ciertos. Los primeros discípulos de Jesús sucumbieron más de una vez a la tentación, y de hecho sucumbieron, quiere decir que lo hicieron, de modificar las antiguas profecías para conformarlas con la vida de su Señor y Maestro. Así que vamos viendo cómo se acomodaban las cosas para hacer aparecer como que Jesús sí era el Mesías. Eso principalmente está en el Evangelio de Mateo, es el que más dice así, para que se cumpliera la escritura, y entonces al parecer no era tanto
cambiaban las escrituras para hacer creer que entonces Jesús estaba dando cumplimiento a ciertas cosas que lo relacionaban con el Mesías. ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, siga Flor. 5. Los padres terrenales de Jesús. José era hombre de temperamento dulce, extremadamente escrupuloso y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre, pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la niñez de Jesús, sufrió periodos de leve desaliento espiritual. Esas manifestaciones temperamentales se habían mejorado considerablemente poco antes de su muerte prematura y después de que la situación económica de su familia había mejorado por su progreso de carpintero a próspero contratista. El temperamento de María era casi opuesto al de su marido. Usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta. Raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. Apenas si se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia inusitada, María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta ante las injusticias. Emotivamente, Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de sus padres. En otros, los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio de su tiempo y posición social. Él era un pensador, ella sabía planear, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño de ojos negros, María rubia, oscura, de ojos pardos. Si José hubiera vivido, sin lugar a duda hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida grandemente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes, pero en último término, su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel inmediatamente después de la concepción de su hijo. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir una adición a la casa. Allí se conocieron José y María. Cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo, allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías en la casa de María en las afueras de Nazaret, cuando José contaba con 21 años. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años.
Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de 2 de sus hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa alistada con tanto amor al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea. La mayor parte de la familia de José se hizo creyente de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenían la idea de un Mesías como un libertador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos, en aquel entonces aún recientes. José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia dentro de la religión judía. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia, occidental o helenística de la ley y de los profetas. Bueno, aquí nos dan mucho más información de cómo fue la pareja, cómo se unieron, cómo llegaron a ser eventualmente los padres, y además detalles más de las familias, ¿no? Y eso es muy lindo conocer. Bueno, yo no conocía mucho antes de llegar al libro Durante, y no sé si algunos detalles de estos están también en las escrituras, en la escritura tradicional, en información tradicional, pero creo que aquí nos amplían bastante más y es bonito conocer estos detalles. Qué lástima que nos dicen que José murió muy pronto. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Hubiera sido lindo que José hubiera estado cuando su hijo estaba en su misión pública, si hubiera sido un mayor creyente, un mejor creyente en esa enseñanza, en esa idea del reino del cielo, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Algún detalle? No, bueno, entonces vamos a continuar. Le paso el micrófono a Marlene. Adelante, Marlene. Gracias, Flor. 6. La casa en Nazaret. La casa de Jesús no estaba lejos de la elevada colina situada en la parte norte de Nazaret, a cierta distancia de la fuente de la aldea que estaba en la sección oriental de la ciudad. La familia de Jesús vivía en las afueras de la ciudad, lo cual posteriormente le permitió a Jesús disfrutar de frecuentes caminatas en el campo y subir a la cumbre de la elevación cercana, que constituía la colina más alta del sur de Galilea, a excepción del monte Tabor al este y de la colina de Naín, que se tenía aproximadamente la misma altura. Su casa estaba ubicada hacia el sur y el este del promontorio sur de esta colina y aproximadamente a mitad de distancia entre la base de esta elevación y el camino que conducía de Nazaret a Caná. A Jesús le encantaba subir la colina. Otra de sus caminatas favoritas era un angosto sendero que rodeaba la base de la colina en dirección noreste hacia el punto en donde se unía el camino a Séforis. La casa de José y María era una estructura de piedra de una habitación con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un tejado para proteger el horno y el molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y el otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba grano en ese molino mientras su madre lo hacía girar. En el transcurso de los años, a medida que crecía la familia, todos ellos se sentaban en el piso alrededor de la mesa agrandada de piedra para disfrutar de sus comidas, sirviéndose de un plato u olla común. Durante el invierno, la cena estaba iluminada por una pequeña lámpara chata de arcilla, colocada sobre la mesa, con aceite de oliva como combustible. Después del nacimiento de Marta, José construyó un agregado a esta casa,
a una habitación amplia que se utilizaba como taller de carpintería de día y como dormitorio de noche. ¿Algún comentario? Le paso entonces a, a Carlitos para que continúe. Gracias, Marlene. 7. El viaje a Belén. En el mes de marzo del año 8 a.C., el mes en que José y María se casaron, y antes lo habíamos sacado por deducción, 3 meses antes de junio, aquí nos lo está confirmando, en el mes de marzo, el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. En todo el Imperio Romano este censo se realizó en el año 8, pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año más tarde, en el año 7 a.C. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda su familia. Pero María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible y agradable visita a su parienta Elizabeth. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. María preparó alimentos para los dos, suficientes para 3 o 4 días, alistándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había resignado con la idea de que María lo acompañara, y al alba partieron alegremente de Nazaret. María y José eran pobres, y puesto que tenían un solo animal de carga, María, que estaba encinta, cabalgaba el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José, quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres, puesto que su padre había sido incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprano, el 18 de agosto del año 7 a.C., en dirección a Belén. El primer día de viaje los llevó al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente de qué clase de hijo les nacería. José lo veía como maestro espiritual y María como un Mesías judío, un libertador de la nación hebrea. Aquí en el mapita pues vemos el primer viaje desde Nazaret hasta el monte Gilboa, y ahí pasaron la noche. Bien temprano, a la mañana siguiente, el 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje, tomaron su almuerzo al pie del monte Sartaba. Salieron de Gilboa, al mediodía estaban aquí en el monte Sartaba para almorzar. Ese monte dominaba pues allí en el Valle Jordano, y prosiguieron su viaje, llegando por la noche a Jericó. Aquí a Jericó llegaron de noche, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Después de la cena y las conversaciones sobre la opresión practicada por el gobierno romano, Herodes, el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimiento y cultura judíos, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar. Muy temprano, por la mañana del 20 de agosto, reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén, ¿no? De Jericó a Jerusalén. Ahí dice que llegaron antes del mediodía, visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Llegaron a Belén a media tarde el día 20. Salieron el día 18. La posada estaba repleta y José buscó alojarse con parientes lejanos,
pero todos los cuartos de Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar granos, frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortina de lona y ellos se consideraron afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado salir inmediatamente para registrarse. Recuerden que llegaron a Belén a media tarde, 3:30, 4 de la tarde, y José pensó pues que le daba tiempo de ir a registrarse. Pero María estaba cansada, se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual él accedió. Entonces vemos aquí una descripción bastante completa de lo que fue el viaje desde Nazaret hasta Belén, hecho en 3 días, y ya están listos para que entonces en el documento siguiente, que nos va a leer Marlene, nace nuestro Jesús de Nazaret. Adelante, Marlene. 8. El nacimiento de Jesús. Durante toda esa noche, María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores de parto ya se habían evidenciado y al mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C., con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo, se le envolvió en ropas que María había traído con precaución y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Y al 8º día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó, y éste los llevó a ver a un amigo rico que ocupaba una habitación en la posada, el cual dijo que con mucho gusto intercambiaría su alojamiento con el de la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas hasta que consiguieron hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. El segundo día después del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Elizabeth diciendo que había llegado su hijo. Elizabeth respondió invitando a José a ir a Jerusalén para hablar de todos sus asuntos con Zacarías. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para encontrarse con Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth estaban sinceramente convencidos de que Jesús estaba destinado a ser el libertador judío, el Mesías, y que el hijo de ellos, Juan, sería con el tiempo el jefe de sus ayudantes, el hombre de destino y su brazo derecho. Como María compartía esas opiniones, no fue difícil convencer a José de que se quedara en Belén, la ciudad de David, para que Jesús eventualmente pudiera llegar a ocupar el trono de Israel como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de 1 año en Belén, dedicándose José a su oficio de carpintero. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero esos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país que él había tenido un sueño
con el cual se le había informado que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en un pueblo judío. Los tres sacerdotes partieron, pues, en búsqueda de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban por volver a Ur cuando conocieron a Zacarías, quien les transmitió su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron ofrendas junto a María, su madre terrenal. El niño tenía casi 3 semanas al tiempo de esta visita. Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Jesús nació el mediodía del 21 de agosto del año 7 a.C. El 29 de mayo del año 7 a.C. hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y es un hecho astronómico notable el que conjunciones similares ocurrieran el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los reyes magos adoradores conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido. La mente oriental y del cercano oriente se deleita en las fábulas e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En ausencia de la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente, de una generación a otra, era muy fácil que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones finalmente se aceptaran como hechos. Una píldora para la memoria. La fecha real de nacimiento de Jesús fue el 21 de agosto del año 7 a.C., que nos da a conocer la quinta revelación. La fecha del 25 de diciembre como día de nacimiento de Jesús fue establecida por el Concilio de Nicea, una reunión de obispos cristianos que se llevó a cabo en la ciudad de Nicea, en Bitinia, hoy llamada Iznik, que queda en Turquía. Fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana. Esta fecha coincide con el nacimiento del Sol Invicto, una celebración romana que se lleva a cabo en esa noche, que era el día en que Zeus, el Sol, vencía las tinieblas. El Papa Julio I, con el apoyo del emperador Constantino, estableció la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. Superpuso las celebraciones cristianas sobre las festividades más importantes del calendario romano. Jesús llegó a ser el sol que iluminó al mundo. Y en los albores del cristianismo, la fiesta más recordada y más celebrada no era la Navidad, era la Pascua. ¿Algún comentario? Le paso entonces el micrófono a Carlitos. Gracias, Malene. 9. La presentación en el templo. Moisés había enseñado a los judíos que todos los hijos primogénitos pertenecían al Señor y que en lugar de su sacrificio, tal como se acostumbraba entre las naciones paganas, ese hijo primogénito podría vivir, siempre y cuando sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 siclos a un sacerdote autorizado. También existía una reglamentación mosaica que mandaba que la madre, después de cierto periodo de tiempo, se presentara o que alguien hiciera el sacrificio correspondiente en su nombre en el templo para purificarse. Era costumbre efectuar ambas ceremonias al mismo tiempo. Por consiguiente, José y María fueron al templo de Jerusalén en persona para presentar a Jesús a los sacerdotes para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta suciedad del alumbramiento. En las cortes del templo se encontraban con frecuencia dos personajes notables, Simeón el cantor y Ana, una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana de Galilea.
Casi siempre estaban juntos y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, quien les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el esperado libertador de los judíos. Zacarías sabía qué día vendrían José y María al templo con Jesús y había prometido indicar a Simeón y Ana, mediante un gesto especial de saludo con la mano, en la procesión de niños primogénitos, cuál era Jesús. Para esta ocasión, Ana había escrito un poema que Simeón cantó para sorpresa de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. Este fue su himno de redención del Hijo primogénito. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído la redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos en la casa de su siervo David, así como habló por boca de sus santos profetas. Nos salva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Muestra su misericordia a nuestros progenitores y recuerda el santo pacto, el juramento que le hizo a Abraham nuestro padre, otorgándonos la dávida de la liberación de nuestros enemigos, para que podamos servirle sin temores, en santidad y rectitud, delante de él todos nuestros días. Y tú, niño prometido, te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó la aurora desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Dejad, oh Señor, que tu siervo, se aleje en paz, de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos, luz resplandeciente para esclarecimiento aún de gentiles y para la gloria de tu pueblo de Israel. Camino de vuelta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sin aliento. María estaba turbada por las palabras de despedida de Ana, la anciana poetisa. José no aprobaba este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el ansiado Mesías del pueblo judío. Vemos pues fue como el encuentro entre Ana y Simeón y cómo Zacarías fue quien les indicó quién era Jesús, ¿verdad? Según el relato bíblico, pues fue una iluminación, todo es por obra del Espíritu Santo, que ellos apenas lo vieron, supieron que era él. Zacarías se los enseñó y ellos hicieron ese bonito poema desde su punto de vista religioso y desde su punto de vista de sus creencias hebreas. Bien, pues entonces siga Flor, por favor, con el número 10. Muchas gracias, Carlitos. Bien, 10. Herodes actúa. Pero los espías de Herodes no estaban ociosos. Cuando le informaron acerca de la visita a Belén de los sacerdotes de Ur, Herodes mandó a que estos caldeos aparecieran ante su presencia. Los interrogó diligentemente a estos hombres sabios acerca del nuevo rey de los judíos, pero le proporcionaron muy poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer venida a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes, insatisfecho con esta respuesta, les despidió con una bolsa de dinero mandándoles que encontraran al niño para que Herodes también pudiera adorarle, puesto que habían dicho que su reino sería espiritual y no temporal. Pero como estos hombres sabios no regresaron, Herodes entró en sospecha. Mientras pensaba en estos hechos, volvieron sus espías y le dieron un informe completo sobre los recientes acontecimientos en el templo, trayéndole una copia de parte de la canción que Simeón había cantado en las ceremonias de redención de Jesús. Pero no se les había ocurrido seguir a José y María.
Herodes se enfadó con ellos cuando le dijeron que no sabían a dónde se habían dirigido la pareja con el niño. Mandó que partieran espías para ubicar a José y María. Habiéndose enterado Zacarías y Elizabeth de que Herodes había mandado buscar a la familia de Nazaret, permanecieron alejados de Belén. Al mismo tiempo se ocultó al niño varón en la casa de unos parientes de José. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Aún durante el tiempo de las ceremonias de la purificación en el templo, José se consideraba lo suficientemente pobre como para justificar su ofrenda de 2 palomas jóvenes para la purificación de María, tal como Moisés había mandado para la purificación de las madres pobres. Como después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían ubicado a Jesús y puesto que se sospechaba que el niño todavía estaba oculto en Belén, Herodes ordenó una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y el asesinato de todos los niños varones de menos de 2 años. De esta manera, Herodes pensaba asegurar la destrucción del que sería, al crecer, el rey de los judíos. Así perecieron en un día 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato eran acontecimientos comunes en la corte de Herodes, aún dentro de su familia inmediata. La matanza de estos infantes ocurrió a mediados de octubre del año 6 a.C., cuando Jesús tenía poco más de 1 año. Pero había creyentes en la venida del Mesías aún entre los miembros de la corte de Herodes, y uno de ellos, al enterarse de la matanza de los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez despachó un mensajero a José. La noche antes de la masacre, José y María salieron con el niño de Belén camino a Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos a Egipto con Jesús. Zacarías les dio el dinero necesario para ir a Alejandría, donde José trabajó de carpintero. María y Jesús se alojaron con parientes de la familia de José en buena situación económica. Así vivieron en Alejandría por 2 años enteros, regresando a Belén tan solo después de la muerte de Herodes. Este documento muy interesante, muy ilustrativo, fue hoy leído por Laurita Muñiz, Marlene Fandiño, Carlos García y Flor Robles. Y dado que estos acontecimientos los tenemos también en algunos otros detalles, se nos ocurrió unir a este video, a esta sesión, otro videíto que yo creo que algunos de ustedes ya han visto y creo que es bonito. Bueno, yo lo considero bonito. Se nos antojó. Y entonces, aquí les compartimos que yo espero que les guste y que lo disfruten. Habla de lo mismo. Burro, mi muy célebre y famoso ancestro. Autor, yo, Burrito. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Burrito y les quiero contar una historia que corre en la familia desde los tiempos antiguos sobre este famoso antepasado mío, Burro, que ha sido muy conocido generación tras generación. Y ahora yo también quiero relatar unas horas de su historia, pero como la conocemos en esta familia de burritos. Esto sucedió hace mucho tiempo. Ese memorable día, él salió fascinado de Nazaret, guiado por José y llevando a María. María iba a tener un bebé especial. Todo el camino hablaron de ello, tratando de imaginar cómo y qué tan especial sería ese bebé. María no quiso quedarse sola en Nazaret y finalmente convenció a José de acompañarlo. Entonces, Burro, mi ancestro famoso, iba contento siguiendo a sus amos. Hablaban de ir a un censo. ¿Qué sería eso? Burro no recordaba haber hecho ningún evento familiar para censo.
Tal vez cosas de humanos. Llegando a donde iban, resultó que no había donde quedarse. Y entonces se enteraron de unos establos donde podrían quedarse y mi ancestro burro se alegró conforme oía lo que pasaba. Era toda una aventura. Burro se puso muy contento cuando supo dónde estaría. A ustedes les llegó la historia de que ahí había muchos animalitos. También Burro pensó que se encontraría con más compañía para pasar el tiempo y tal vez poder jugar. ¡Cuánto se iba a divertir! Con vaquitas, toritos, gallinitas, cerdos, borregos, guajolotes, con otros animales y por supuesto otros burritos. Pero resulta que no. No hubo ni vacas, ni toros, ni gallinas, ni cerdos, ni borregos, ni guajolotes, ni otros burros. No hubo animales. Y además, ni siquiera entró, porque se quedó amarrado en el patio. Bueno, se quedó ahí esperando a ver qué pasaba. Y al final se quedó dormido. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y no escuchó los cantos? ¿Cantos? Pues no, Burro no escuchó nada. Y es que yo ya sé qué pasó. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos, pues como ya vimos, no había ni animalitos ni pastores. A muchos les llegó la noticia de los Reyes Magos, pero ni eran reyes ni eran magos. Eran sacerdotes de un lugar que se llama Ur y llegaron algo de tiempo después. Y bueno, para quien pregunte por la estrella, ¿cuál estrella? Burro no vio ninguna estrella. Tenía que ver con algo científico que los humanos llaman planetas. Además, cuando el bebé nació, era de día. Hubo más detalles en ese viaje relacionados al nacimiento de este bebé. Pero finalmente, no sabemos si Burro entendió la importancia de su colaboración en este viaje. Pero sí sabemos que Burro vivió muy contento por el resto de su vida. ¿Saben por qué? Porque, por lo que oyó, él supo que había llevado en el viaje al que, según entendió, sería la luz del mundo y que estaría por nacer. Y con eso vivió feliz y contento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, a mí me encanta. Y está relacionado con el tema. Entonces dijimos, bueno, vamos a meterlo. Yo sé que algunos ya lo vieron, pero me sigue gustando. Está bueno, está bueno, Bien. está muy bien. Hermoso realmente. Si hay alguna pregunta, comentario, alguien que Yo quiera. tengo o sea, comentario algo que no lo había tenido en cuenta. Eh, no sabía que si no tenías dinero tenías que ofrecer tu primogénito como sacrificio a Dios en la religión judía. O sea, Ujú. por lo que decía el texto era ese, si no tenías el dinero suficiente, o sea, como para pagar eh, que no sea sacrificado el primogénito,
tenía que ser sacrificado. ¿Entendí mal? Dice, Moisés había enseñado a los judíos que ¿Mm? todos los hijos primogénitos pertenecían al Señor y que en lugar de su sacrificio, tal cual se acostumbraba entre las naciones paganas, Ah, eran las naciones paganas las que los sacrificaban. Entonces Moisés dijo que en lugar de sacrificarlos, que pertenecían al Señor, que ese hijo primogénito podría vivir siempre y cuando sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 siclos a un sacerdote autorizado. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la lectura de este documento 122. El próximo es sobre la infancia de Jesús. Sigue nuestro niño creciendo y también habrá muchas cosas que no teníamos ni idea, básicamente todas, porque sabemos pues que en los relatos bíblicos del nacimiento salta a los 12 años, cuando se perdió en el templo, y de ahí salta al bautismo y su vida pública. Entonces, toda esa información es la que vamos a ir leyendo en los próximos documentos y espero que nos acompañen para disfrutar de esa lectura. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Feliz fin de semana. Gracias. Que estén bien.